Buenos días, soy Don Jaf. Hoy volvemos al Evangelio de San Marcos para hacer la oración y nos encontramos con el momento en el que Jesús llama a Mateo y va a comer a su casa. Le pido al Señor, a Jesús, que nos ayude a descubrir que nuestra historia es muy parecida a la de Mateo. Jesús, nos ponemos en tu presencia para hacer este rato de oración. Creo que estás aquí, donde esté, en cualquier lugar. Sé que estás conmigo, que me ves, que me oyes. Sé también que me hablas, que a través del Evangelio me dices cosas. Y por eso vamos a empezar nuestra oración leyendo ese pasaje de San Marcos, del capítulo 2 de San Marcos. Dice, se fue otra vez a la orilla del mar y toda la muchedumbre iba hacia él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y ocurrió que estando a la mesa en casa de éste, se sentaron con Jesús y sus discípulos muchos publicanos y pecadores, pues eran muchos los que le seguían. Los escribas de los fariseos, viendo que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús esto les dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús, después de leer el Evangelio, lo primero que me viene a la cabeza es decirte, Jesús, dime algo, porque comprendo que no estoy escuchando una historia bonita o una historia que me dice cosas que me pueden ayudar. Comprendo que es mi historia, que me estás hablando a mí y que hablas de mí. Por eso te pido, Jesús, dime algo. Jesús, ayúdame a entender este pasaje del Evangelio. En cada pasaje del Evangelio nos podemos fijar en muchas cosas. Lo primero que te quería preguntar, Jesús, es ¿por qué te fijas en Mateo? En aquel recaudador de impuestos, publicano. ¿Por qué no te fijas en un carpintero que había en aquella misma calle, o en aquel otro que vende verduras de su huerta, o en aquella mujer joven que va con su hijo pequeño en brazos? Jesús, ¿por qué Mateo? Te pregunto y no me respondes. No me respondes porque pienso que me estás diciendo que la vida de cada hombre y los caminos de Dios son un misterio. Y lo que yo tengo que hacer es aceptarlo, no entenderlo, aceptarlo. También comprendo, Jesús, que yo soy Mateo, que todos somos Mateo, que de una forma o de otra, de una forma muchas veces misteriosas, pasas por nuestra vida y nos llamas y nos dices, sígueme. Jesús, también yo como Mateo te invito a mi casa y no solo a comer o a compartir un rato. Quiero que entres en mi vida y que vivas mi misma vida en mi hogar, en mi trabajo, con mis amigos. Quiero que mi vida sea tu vida. Jesús, me gusta y me ayuda mucho verte comer con pecadores. Y no son gente que está ahí y que te resulta incómoda. Y no sé, como si lo aceptas, pero en el fondo no te agrada. Tú nos has dicho lo contrario. Cuando te preguntan por qué comes con esa gente, le respondes, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es como si me estuvieses diciendo, este es mi sitio. Donde me encuentro a gusto es aquí, con pecadores, con mis hijos pecadores. Jesús, te confieso que a veces me resulta difícil entender esto, ¿no? Me cuesta, ¿no? Es como si pensase que en el mundo hay pecadores y no pecadores y que tú deberías preferir a los no pecadores, que estarías con ellos más a gusto. Jesús, perdóname,
y ayúdame a no olvidar que todos somos pecadores y que tú nos quieres pecadores. Nos quieres no porque seamos buenos, sino porque somos hijos de Dios. Y ese amor incondicional tuyo es lo que nos remueve, lo que nos impulsa a ser mejores, a luchar cada día, a ir dando pequeños pasos para superar esas miserias nuestras, pequeñas o grandes. Jesús, cada vez me impresiona más que se pueda resumir la vida cristiana en una sola palabra: sígueme. Ahí está todo. Es verdad que luego hay que concretar y dar pasos adelante y hacer cosas, pero al final todo se resume en esto, ¿no? Sígueme, sígueme. Me viene a la cabeza tu respuesta a Tomás cuando les hablas en la última cena del camino del cielo, de ese lugar que les vas a preparar y que luego les llevarás con ellos, ¿no? Tomás te dice que no sabe dónde vas y que cómo va a saber el camino. Entonces tú nos desvelas ese secreto maravilloso: yo soy el camino. O sea, es como si me dijeras: sígueme por ese camino que yo te voy señalando, que yo te voy abriendo, ese camino que yo recorro contigo, que te acompaño. Jesús, todo esto me ayuda también a entender que cada camino, ¿no?, el mío, el del otro y el del más allá, son únicos. Eso no quiere decir que cada uno pueda vivir un cristianismo a su gusto, como a él le parece. Quiere decir que tengo que vivir un cristianismo a tu gusto, por donde tú me quieres llevar. Todos los caminos tienen algo en común. Los cauces de la gracia son los mismos, los mandamientos son los mismos, el Evangelio es el mismo para todos. Pero después, las situaciones de cada uno en la vida son distintas, ¿no? Y por tanto también el modo de seguir a Jesús es distinto, ¿no? Se me ocurre un ejemplo sencillo, ¿no? Pensad en una niña que tiene 16 años y que con motivo de la confirmación decide seguir en serio a Jesús. Pensad también en su abuelo, que tiene 80 años, que es un hombre practicante de toda la vida, piadoso, y que ahora está muy limitado en una silla de ruedas. Y luego, por otra parte, en su padre, en el padre de esta niña, que ha sido un ateo convencido y que se ha convertido un poco a lo San Pablo. Bueno, el camino de esas tres personas, de la niña, del abuelo, del padre, es Jesús. Pero por dónde les lleva Jesús a cada uno es muy distinto, ¿no? Sígueme, ¿eh? Sígueme es una palabra que te cambia la vida. A Mateo se la cambió y deja su puesto de recaudador de impuestos y se convierte en apóstol de Jesús. A mí también me cambió la vida escuchar esas palabras del Señor, y seguro que a muchos de vosotros. Y si alguno todavía no lo ha oído, le pedimos ahora a Jesús que resuenen en sus oídos estas palabras suyas, que resuenen con claridad, con fuerza, para que le empujen a responder como Mateo y seguir a Jesús. Seguir a Jesús es también aceptar que el misterio que encierra la vida de cada hombre se va desvelando poco a poco. Y me parece que esto es algo muy interesante y muy bonito, ¿no? Quizá a primera vista se podría pensar que es más tranquilo avanzar por caminos conocidos o al menos previsibles, ¿no? Pero no podemos olvidar que los planes de Dios son mucho más apasionantes, ¿no? Y que nosotros somos como esos hijos pequeños, como los niños pequeños, ¿no?, que van descubriendo las maravillas de la vida de la mano de sus padres. Nosotros vamos de la mano de nuestro Padre Dios, de ese Padre que nos ama con locura, y además acompañados por su Hijo, por Jesús, que ha dado la vida por nosotros. Vamos a confiar más en el Señor, ¿no? También me acordaba de aquellas palabras preciosas de un salmo, ¿no? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Señor, dame esta certeza,
de que tú siempre vas conmigo. Es verdad que la vida muchas veces transcurre por caminos difíciles o por cañadas oscuras, como dice el Salmo, por lugares donde es difícil, ¿no?, ver la luz y comprender qué pasa. Pero tú estás siempre ahí, Señor, tú estás siempre conmigo. Jesús, terminamos este rato estupendo de conversación contigo y me gustaría sugerir un par de cosas que nos pueden ayudar a concretar un poco. Con frecuencia volvemos a las cosas fundamentales y estas lo son, ¿no? Por un lado, a esa necesidad de meditar la vida de Jesús en el Evangelio con frecuencia, ¿no?, y hacerlo pensando que es el Señor quien nos habla a cada uno y que nos dice cosas a cada uno, que está hablando de nuestra propia historia. Y el otro propósito es el hacer oración de hablar con Jesús, ¿no?, de hablar contigo, Señor, como se habla con un amigo y de escucharte. Miramos a la Virgen, a nuestra Madre del Cielo, a María. María también escuchó, igual que Mateo, igual que yo, igual que tantos, que todos, escuchó un sígueme muy especial en aquel momento, en aquella maravillosa escena de la Anunciación. Y luego Dios la fue llevando por un camino que ella no podía ni imaginar, un camino maravilloso, el gran camino de la historia de la salvación, en el que ella ocupa un lugar singular. Madre mía, ayúdame a responder siempre como tú. He aquí la esclava del Señor. Que Dios os bendiga.